Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 17 de junio de 2022 y estos son los titulares. Continúa dando de qué hablar la gira del presidente venezolano Nicolás Maduro y nuestro director de contenido Alberto Cova nos trae un análisis de lo más destacado durante la última semana. El uso de la violencia en la crianza es visto como algo normal. Reprender a nuestros hijos de manera agresiva ha sido naturalizado. Para conocer los daños que ocasiona la violencia contra niños, niñas y adolescentes, conversamos con la psicóloga Yurbin Aguilar y la abogada especialista en derechos humanos Yelena Carpio, integrantes del movimiento feminista Tinta Violeta. En el segmento musical estrenamos el tema de C4 Trío, Coroticos. La gira internacional iniciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 7 de junio se extenderá unos días más, con la finalidad de estrechar lazos de cooperación estratégicos e impulsar inversiones extranjeras en el país. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos da los detalles y analiza el recorrido. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga, te mando un saludo cordial y también envío mis saludos a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. La gira internacional del presidente Nicolás Maduro ha sido sin duda la fuente de información más destacada en la última semana en Venezuela. El presidente ha recorrido hasta ahora 6 naciones en este periplo que comenzó el pasado 7 de junio en Ankara, Turquía. En sus visitas, Maduro ha sostenido reuniones con presidentes y jefes de Estado y ha desarrollado una agenda de trabajo con empresarios de cada país con la intención de atraer inversiones, conocimiento y tecnología que coadyuven en la diversificación de la economía venezolana. Maduro ha dicho que el viaje ha servido para tocar puertas de cooperación en el mundo y para expandir los mercados de las empresas venezolanas, y en tal sentido convocó al sector privado nacional a que aproveche las nuevas oportunidades de negocios que se abren con estos países. En el área petrolera se debe destacar la importancia de los contactos realizados por el presidente en los países socios de Venezuela en la OPEP, como son Argelia, Irán y Kuwait, y también en Qatar, nación que posee la tercera reserva de gas del mundo. En el caso de Irán hay que recordar que la ayuda de la nación persa ha sido determinante en la recuperación de la industria petrolera nacional con sus permanentes envíos de tanqueros cargados de petróleo y derivados que han permitido la reactivación de las refinerías. Por eso resalta la trascendencia del convenio de cooperación a 20 años que fue refrendado en Teherán por los presidentes de Venezuela e Irán. Maduro ha dicho que vienen más destinos para su gira internacional, lo que ha generado especulaciones sobre la asistencia del mandatario al Foro Económico Mundial de San Petersburgo, en Rusia, donde ya está presente una avanzada venezolana encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Más allá de los beneficios económicos que la gira internacional del presidente Nicolás Maduro pudiese traer, su importancia también reside en el posicionamiento que le da al país en el ámbito internacional y en la posibilidad de propagar en el mundo la verdad de lo que sucede en Venezuela y contrarrestar de esta forma la feroz campaña de mentiras que han implantado en el mundo las corporaciones mediáticas contra este país. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana con un nuevo análisis. Gracias, Elga. Me despido de ti y de la audiencia hasta una nueva oportunidad. Las violencias que se ejercen contra niños, niñas y adolescentes son diversas y se manifiestan en diferentes grados de intensidad. Estas violencias culturalmente naturalizadas nos hacen creer que su uso en la crianza es algo normal y no cuestionable. Con esta introducción, presenta el movimiento feminista Tinta Violeta una campaña para denunciar y corregir el uso de la violencia en la crianza. Conversamos con la psicóloga Yurbin Aguilar, integrante de este movimiento. Bienvenida. ¿Por qué los seres humanos reaccionamos con violencia? ¿Qué decirle a un joven que está inmerso en una situación de violencia, de maltrato, que está recibiendo maltrato? Bueno, yo creo que son varias cosas. La primera de ellas pasa por mostrarle una visión macro del problema. Nosotros desde desde el inicio de la civilización estamos inmersos en una cultura de dominio, de imposición, y para imponer una voluntad sobre otra,
la violencia es su herramienta. Crecidas todos y todos en medio de una cultura así, pues la reproducimos sin conciencia, no la visibilizamos, la normalizamos. Incluso nuestros seres queridos, nuestros padres, han naturalizado uno creer que es una herramienta disciplinaria, u otros en su descarga ante las dificultades de la vida, pues la, la expresan en poner la responsabilidad en el otro y violentar al otro. Siendo eso la hegemónica historia de la humanidad, de todas maneras, y este es un segundo punto, tanto individualmente, cada una de nosotras y nosotros, así como la humanidad toda, está convocada, es misión de vida trascender esta cultura de violencia y dominio en la construcción de una cultura de justicia, de igualdad, de respeto, de dignidad, de trascender el salvajismo, la descarga biológica de las hormonas de la rabia, en seres conscientes, reflexivos, cuidadosos de la salud emocional de nuestros seres queridos y de todos los seres de la humanidad. Para ello se requiere una conciencia crítica, y eso es una exigencia muy fuerte, es un gran trabajo. Dice un escrito por allí que el gran enemigo que nosotros tenemos es el automatismo, nuestras respuestas automáticas. Entonces se requiere una respuesta automática, es responder desde la violencia porque lo hemos visto desde siempre. Entonces se requiere todo un entrenamiento para pasar de una respuesta en automático habitual a estar consciente y reflexivo y pensar cuál es la manera correcta de responder en este momento ante esta situación. Es un acto de salir del automatismo a la respuesta consciente. Ese es el gran trabajo de la humanidad. Yurbin nos dio algunas recomendaciones para erradicar el empleo de la violencia en la crianza. Es todo un trabajo de transformar dentro de nosotras de nosotros para parar la reproducción y para ponerle límite desde la no violencia a la violencia. Es un gran trabajo, pero lo que sí, y ya para concluir, es importante decirle a los niños y jóvenes, adolescentes que están inmersos en una situación de violencia, que no es justificable, que puede ser que nuestros padres reproduzcan inconscientemente y eso lo podemos perdonar, pero no tolerar. Perdonar porque son agentes inconscientes de su propia destrucción y de la destrucción de sus seres queridos cuando recurrimos a la violencia, pero que por el bien de ellos y por el bien de los niños y de los adolescentes y niñas es importante parar. Y bueno, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacer un colectivo, volvernos activistas de la no violencia, como ya dije, y recurrir a los mecanismos que nuestra nación tiene en pro del respeto a la dignidad de todo niño, niña y adolescente. Y una última cosa, no menos importante, es que nunca la acción violenta del otro se justifica por lo que uno hace. Quien comete el acto violento es responsable de eso. Entonces, ese todo discurso que tú me haces perder la paciencia, que porque tú te portas mal, no. Eso no es verdad. La verdad es que yo no tengo herramientas, si yo recurro a la violencia, yo no tengo herramientas humanas, sino de descarga biológica ante los conflictos de la vida. Pero el otro, y menos, si el otro es mucho menor que yo y yo tengo la función de protectora, de cuidadora y de guiadora de esa criatura que está en proceso de crecimiento, pues esa criatura no es responsable de mi conducta violenta. Quien ejecuta una conducta violenta es responsable de ella y tiene que transformarla, no justificarla. Justificarla significa quedarse en lo mismo. Bueno, creo que esas cositas serían como elementos importantes a compartir con niños, niñas y adolescentes. No es tolerable, no es aceptable y no es su responsabilidad. Yelena Carpio, abogada especialista en derechos humanos, también integrante de Tinta Violeta, nos explicó en qué consiste el violentómetro.
El violentómetro es una herramienta con la que nos propusimos reafirmar el derecho de los niños, niñas y adolescentes al buen trato, así como la prohibición de los malos tratos prevista en la LOPNA. Asimismo, nos propusimos visibilizar las acciones y omisiones que son formas de violencia, pero que se encuentran naturalizadas y aceptadas socialmente. Se les llama disciplina o formas de crianza y de esta manera pasan inadvertidas como forma de violencia. Es una herramienta, además, que nos permite reconocer entonces que un determinado niño o niña o adolescente está sufriendo violencia, no está siendo disciplinado, está siendo violentado. Además, en este contexto nos interesa hacer énfasis en la violencia vicaria como una forma de agresión que sufren la mayoría de las veces niños, niñas y adolescentes por parte de agresores cuyo propósito es hacer daño a su mamá o cuidadora y utilizan a los niños, niñas y adolescentes como un medio para lograr el fin de hacer daño a esta cuidadora o a esta madre. Finalmente, Yelena nos contó cómo las leyes venezolanas protegen al niño, niña y adolescente ante la violencia. En Venezuela la legislación que protege a los niños, niñas y adolescentes es bastante amplia. Se encuentra contemplada tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y principalmente en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocida como la LOMNA. En esta ley se desarrollan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y sus garantías. Y se contemplan también una serie de mecanismos para hacerlos efectivos, así como instituciones del Estado cuya función o razón de existencia es garantizar estos derechos. Entonces, los niños cuentan con derechos reconocidos, con procedimientos, mecanismos y también con instituciones que se supone existen para protegerles. Igualmente es importante decir y tener presente que son muchos los desafíos que como sociedad tenemos respecto a la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de los principios más importantes desde nuestra perspectiva que se contempla en la LOMNA es el principio de corresponsabilidad. Según este principio, tanto la familia, la sociedad como el Estado somos corresponsables en la garantía plena de sus derechos. Y trayéndolo al tema de la violencia, es importante el principio de corresponsabilidad porque no podemos como sociedad mantenernos indiferentes cuando un niño de nuestro edificio, de nuestra comunidad, está siendo violentado. Sí es nuestro problema y sí nos corresponde hacer algo. Y en efecto tenemos todos y todas el derecho de denunciar cuando somos de alguna forma espectadoras de situaciones de esta naturaleza. Agradecemos a Yurbin Aguilar y a Yelena Carpio por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La agrupación venezolana C4 Trío estrenó este año su álbum Back to Four, y aunque el título está en inglés, este disco está lleno de temas venezolanísimos. Uno de ellos, Coroticos.
Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.